Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Y seguimos con más iLíderes por 25, trayéndole a los líderes del digital commerce en la región, en Iberoamérica, en estos 25 años, en este homenaje que hacemos en esta colección de Génesis de un futuro digital. Y Agustín, recién veníamos hablando en off que hay algunas personas que tienen incontinencia verbal. Él dice que no tiene incontinencia verbal, como yo y como otras personas que han pasado por este ciclo de iLíderes por 25. Pero Agustín, ¿sabes qué? Gracias por sumarte, es un placer. Vos sabés que en la línea de escudos que veníamos hablando de los vikingos, de Vikings, sos uno de los vikingos que me gustaría tener en la línea de escudos, ¿no? Que yo elegiría, sos un vikingo, un vikingo, y si tengo que elegirte o elegir a alguien para la línea de escudos, estarías en esa línea de escudos. Pero contanos, antes de empezar, ¿te imaginas que íbamos a estar hablando de 25 años? Pues no, la verdad que no me lo imaginaba cuando nos conocimos, pues igual ya hace... Dos dígitos fáciles. Exacto, 2 dígitos fáciles. Creo que en Brasil fue, ¿no? Sí, en Brasil. O antes, pero... O antes, cuando esto... Pero en Brasil fue que fue esa fue una línea de escudos interesante, ¿eh? ¿Te acordás fue... el karaoke que hicimos ¿Saben lo que es un karaoke de Queen en un ómnibus en portugués cantado por españoles? Bueno, fue una gran velada y muy divertida. Pero sí, yo, como tú muy bien decías, que yo creo que somos vikingos de los primeros organizadores de eventos, Ragnar, ¿no? De eventos del mundo e-commerce cuando estaba todo empezando. Empezaba en España, empezaba en Latinoamérica y ahí yo creo que pues hicimos pero antes de eso, ¿te imaginabas 25 años? No. No, en aquel momento solo me imaginaba la chamba, ¿no? Hacer la chamba. Exacto, trabajar y conseguir dinero para pagar. Bueno, ¿y cómo empezó el Agustín Digital? En el caso mío ya escuchaste, yo empecé con una Spectrum 32K. ¿Tu primer contacto digital cómo fue? ¿Te acordás? Mi primer contacto digital fue en el 96 con una plataforma, un buscador español que se llamaba Olé. Que era pues bueno, el previo a Google, y me acuerdo que clicando ahí y empezando a buscar páginas web, que había muy pocas. ¿En dónde? ¿Con qué computador? Porque ¿de dónde lo hacías? Pues el primer computador que yo tuve fue un Spectrum. Pero eso ya era mucho antes de este año. Yo empecé con un Spectrum 32K, ¿no? Sí. O sea, había distintos, la Sinclair, ¿te acordás? Exacto. Spectrum Sinclair, que era más cara ya, era el modelo full. El modelo full. Pues sí me acuerdo tenía 3 colores, ¿te acordás? Chiquitita. Sí. Spectrum y Commodore. La Commodore era fea. Sí, era fea. La Spectrum era más bonita, toda negra. Sí. La verdad que eso fue mi primer contacto con ordenadores. Después había la Sony MSX. Sí, pues. Esa ya era palabra mayores, pero se conectaba a un televisor blanco y negro o color, ¿no? Si tenía suerte, ¿eh? Exacto. Y era con casetera. Bueno, ¿y cómo empezó el Agustín Digital, el piloto digital? Porque sabes que esto es un homenaje, Génesis de un futuro digital, a nuestros pilotos, a nuestros Quijotes y Sancho Panzas. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo fue tu primer escudería donde empezaste a trabajar ya en el ecosistema digital? Yo empecé en el año 96, 97 montando una página web de la feria que organizaba mi padre de fotografía, donde esa página web se cargaba con un flash, con muchas imágenes. Era muy lindo, pero de SEO ni hablemos, ¿no? Exacto. Y luego grabamos una CD que vendíamos en un anuario para que se pudieran consultar bases de datos, pero sí que ahí empezamos con la primera web. La historia nunca contada de Agustín, ¿no? Exacto, esto nunca lo he contado. Sí. Escudería Karting. Bueno, sosteneme el micrófono. Vos sabés que
Esto es un homenaje para cuando tus nietos pregunten qué hacía el abuelo. Bueno, el Ayrton Senna del Digital Commerce en eventos, ¿no? Porque has organizado y seguís organizando muchos eventos y muy buenos. Pero ahora te voy a sacar de eso, ¿no? Porque la idea de traer a ustedes como pioneros, como protagonistas de este ecosistema es que entender estos 25 años, porque estos 25 años tuvieron 25 momentum, ¿no? Y no llegamos a este madurez o este desarrollo del ecosistema porque fue una evolución espontánea. Hubo todo un trabajo de por medio. Si vos tuvieras que definir a nivel de ecosistema en Iberoamérica, no te meto Europa, no te meto Asia ni Estados Unidos o Norteamérica, si tenés que definir cuáles fueron los 3 momentum que fueron disparadores, aceleradores, anabólicos de nuestro ecosistema. ¿Cuáles son? ¿Viste? Algunos dicen, bueno, mobile, otros fueron retail marketplaces, el otro fueron, no sé, la revolución de las redes sociales, el otro fue el que aparezca open source y SaaS, o sea, software as a service, la nube, el concepto salir de lo legado a la nube. Vos que estuviste evolucionando con los eventos en el ecosistema y tuviste las olas, porque te acuerdas que tenía la ola de la logística, la ola de los medios de pago, la ola de las plataformas, que eran los que ponían la plata para los eventos porque querían desarrollarlos. ¿Cuál para vos fue el que fue directamente un acelerador? ¿Las cuponeras? ¿Las super apps? ¿Qué fue para vos ese acelerador en Iberoamérica? Es una pregunta muy buena. Tenés 3, vos elegís 3. Sí. Yo creo que hubieron varios, como tú dices, 3 que fueron importantes y que hizo que contaminaran también a muchas otras páginas web que empezaban el comercio en línea, ¿no? Entonces, primero, y claro, hay diferentes etapas también en lo que era España y también lo que eran otros países como, evidentemente, Argentina, Brasil, que muchos de ellos fueron a la par, ¿no? Pero yo creo que los métodos de pago, el método de pago cuando empezó y ya se podía pagar de una manera un poco más segura, eso revolucionó bastante el sector. Método de pago, ponés línea de tiempo cuando PayPal empezó a funcionar en serio, cuando los monederos empezaron a funcionar en serio, cuando el ecosistema al estilo Caixa o los gateway locales empezaron a dar una buena experiencia. Sí, cuando empezó a haber una buena experiencia, yo creo que el momento es como tú bien has dicho, cuando ya empezó a haber una buena experiencia en el pago, de una forma un poco más segura. También cuando empezó a haber una buena experiencia en la logística, o sea que... Línea de tiempo, a ver, ¿cuándo le pones línea de tiempo pago? ¿Cuándo vos, tu sensación de decir, en pago ya estamos... ¿Te acuerdas que antes, yo me acuerdo que era así, cuando vine a mi primer European e-commerce conference, que fue ahí en el Palau. En 2008, 2009. Sí, un poquito antes creo que fue. 2007, 2008, no fue. No, 2006 o 2000, porque nosotros en 2007 hicimos el primer e-commerce Latam, que era un... E-commerce Day, ¿no? No, después vino los e-commerce Day. El e-commerce Latam era una especie de copy-paste, o sea, lo replicamos en el European e-commerce, ¿no? Sí, bueno, en aquel tiempo era AECEM. Que estaba Martí como presidente. Martí como presidente, que fue en el Palau. En el Palau, por eso. Eso para mí es si querés, como línea de tiempo. ¿Cuándo lo ponés que decís, mira, no, en ese momento nosotros hacíamos la comparación de Latinoamérica con España, porque no podías compararte con Estados Unidos? Yo recuerdo 2009 que hice el primer e-show que se llamaba Ecom Retail en Barcelona, que eran 30 expositores, y ahí me hicieron una entrevista preguntándome por el 3D Secure que ya venía en España. Sí. O sea que yo... Ojo, no había tarjeta de... La única que funcionaba era tarjeta de crédito. La tarjeta de débito no funcionaba. Exacto, era tarjeta de crédito. Entonces, yo por ahí le pongo 2012-13 como el momento que se dispara un poco ya el pago y aparecen pasarelas. Mercado Pago. Sí, y en España entran los bancos. Sí, los bancos. De una manera ya un poco más segura, porque no estaban ninguno de ellos. Por eso, medio de pago, logística mencionabas. Logística yo te la pongo cuando, como tú muy bien has dicho, hay un boom en que todas las empresas de logística se dan cuenta que pierden la paquetería, que ya no tienen negocio y que esto del e-commerce es el gran
yo te pondría 2014, es el gran boom, que todos los expositores que yo tenía en eShow eran el 50% logísticos. ¿Y la tercera cuál tomás? Y la tercera, las redes sociales. Cuando hay el boom de las ¿Y pones empresas. Facebook o cuando entra TikTok, cuando entra Instagram? Cuando entra Facebook, cuando entra WhatsApp. Cuando entra Facebook y hay una revolución de las marcas por la reputación. En Brasil estaba Orkut, habían otros jugadores que vos decías. Estaba Fotolog, ¿te acuerdas de Fotolog? Sí. O sea, Fotolog fue un jugador importante. Estaba MySpace antes que... Estaba MySpace, Fotolog. Y eso yo creo que fue finales de 2016, 2017. Es el gran boom de las redes sociales. Y de ahí también muchas empresas, muchas e-commerce que nacen como a través de la red social y que su canal de venta es redes sociales. Sí. Entonces yo creo que son 3 hitos muy importantes que hacen que el mundo e-commerce cada vez vaya creciendo más. Y pregunta obligada porque hoy estamos viviendo de la misma manera que vivimos la era de mobile first, hoy vivimos la era de AI first, ¿no? ¿Cómo ves hoy que hoy es omnipresente el tema de AI? O sea, lo tenés hasta en la comida si te descuidas. Lo ves en el desayuno, en la comida, en la merienda y en la cena. Completo. ¿Cómo ves? ¿Lo ves? ¿Es una analogía a lo que vivimos con mobile? Que va a pasar, que va a haber una capa sobre el mobile, sobre esta infraestructura, si queremos, de los LLMs, que van a tener nuevos modelos de negocio que van a nacer a partir de como nació un WhatsApp, como nació un Instagram, como nació un TikTok, van a nacer nuevos modelos de negocio que se basen en infraestructura de AI. Totalmente de acuerdo, sin duda. Inteligencia artificial va a marcar, ya es el principio de la revolución, como fue antes la revolución digital. La revolución mobile, todo se basa en Internet, ¿no? Pero empieza Internet, después viene mobile, después viene inteligencia artificial, con los hitos en el medio que tenés, ¿viste? Marketplace y redes sociales, pero los hitos, o sea, cambió mucho cuando salió el iPhone 4, 2007, y el teléfono se transformó inteligente. Ahora tenemos algo que antes era, viste, vos tenías el Siri, tenías el Alexa, tenías el Google Home, pero no era una versión de iPhone 2. Pero de la misma manera que cuando salió el móvil, y os hablo de igual el año 92, que nosotros veíamos el móvil como algo que se llevaba en el coche, una maleta así grande, y no podíamos ni imaginarnos que habrían este tipo de móviles, ni lo podíamos pensar. Pues lo mismo pasa ahora con la inteligencia artificial. Los humanos aún no pueden pensar, aún no podemos llegar a lo que esto nos va a deparar. Entonces van a venir lenguajes, formas de venta, de trabajo totalmente que no podemos imaginarlas. Entonces estamos ante una gran, yo te diría, revolución que no podemos ni pensarla. Y cuando no podemos ni pensarla es pues chips que puedan insertarse en partes cerebrales donde aún no las estamos desarrollando para pensar de otra manera, a través de inteligencia artificial, proyección en espacios. Esa es la parte más disruptiva, si queremos. Pero hoy con inteligencia generativa y con inteligencia, yo estoy muy provocador últimamente y digo, uno tiene que entrar en el modo AI first aumentado. Aumentado Correcto. Es que sea tu copilot y que vos estés usándolo para mejorar lo que haces, a nivel de trabajo, a nivel de negocio, a nivel de lo que sea. Lo están utilizando todos los programadores, hoy en día las ingenierías informáticas, los profesores ya dicen, copia el código en ChatGPT o en cualquier otra y ahí te dirá el error dónde está. Entonces, imagínate los desarrollos que se están haciendo. Esto ya es actual. También los PPTs nuestros de presentación, de muchas cosas, están ya trabajando con inteligencia artificial. Entonces ya estamos en el inicio. Ahora que va a revolucionar el mundo retail, por descontado. Bueno, y sabes que este es un doble homenaje, porque vos sos una de las personas que nos conocen como Vitex desde los orígenes, o sea, desde hace mucho tiempo atrás, no de orígenes, desde que empezamos a salir de Brasil. Así que te voy a cambiar el casco, te voy a poner ahora el de Hamilton, y te voy a hacer una pregunta que va más con una visión de futuro, ¿no?
Primero, ¿te imaginabas que una empresa orgullosamente brasilera, orgullosamente latinoamericana, iba a llegar a ser el IPO en el NICE? Conociéndonos que viniste a nuestras oficinas allá en San Pablo, que se llamaba Quilombo, ¿te acuerdas el edificio? Que tuvimos un happy hour ahí, y que nos conociste cuando éramos dos. Sí. No éramos 300, pero éramos menos de 300, como la película, que íbamos a llegar a ser ese llevar a Latinoamérica como una usina de talento y de producto de base tecnológica. Bueno, yo, a ver, la primera vez que conocí a Mariano en una cena en Río de Janeiro, Fogo do Chão. Sí. Bueno, el tipo me saludó, me dijo, oye, o sea, ¿qué cojones tienes de venir aquí y a contarme y a revolucionar el sector del e-commerce? Y yo quiero hacer lo mismo, o sea, yo quiero llevar también mi conocimiento de Vitex por todo el mundo, ¿no? Eso estamos hablando que fue 2000... Sí, 2007 o 2009. 2009, sí. Fue la misión que organizamos con la Digital. Exacto, entonces... No se llamaba Digital, a también te conocí luego a ti, sí. Con tus e-commerce day también, y la verdad que era, bueno, pues una persona muy emprendedora, con mucha fuerza. De hecho, empezasteis en Europa, empezando por España, pues hace muchos años. Yo creo que habéis hecho una labor pues excelente y que tenéis mucha fuerza y no tenía ninguna duda que lo ibais a conseguir. Os ha costado mucho, habéis invertido mucho, habéis trabajado mucho, pero sois muy, os diría, emprendedores, persuasivos, trabajadores y sobre todo con una muy buena tecnología. Entonces, lo que habéis logrado es brutal. A nivel de eventos, pues tenéis un evento en Brasil que es referente para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Tú también tu labor de divulgación. La verdad que desde aquí, parabéns, meu amigo Mariano. Placer aquí con cara. Y eso, Agustín, es este homenaje que hacemos, porque son 25 años, Vitex cumple 25 años sí. También, es un homenaje a todos los que forman parte del ecosistema. Si no fuera por el apoyo que tuvimos y que tenemos, esta, como digo yo, relación de canalizar energía, de estar del lado de la luz de la energía, todos nosotros como Jedis, que yo siempre digo que somos los Jedis del Digital Commerce, que venimos trabajando hace mucho tiempo, primero como Quijotes y Sancho Panza, cuando vos decías en 2007, 2008, que uno empezaba con 30 expositores, remando en mares muy difíciles, y lograr hoy estar donde estamos hoy. Obviamente hubo una pandemia de por medio y hubo muchas cosas que aceleraron esta madurez, es gracias a las personas que hicieron posible, ¿no? Yo te decía que esta entrevista es la número 230, sí. Pero no es tanta gente tampoco. No, pero la experiencia, yo quiero desde aquí también decir que la experiencia que tenéis personas como tú, como Mariano, como Geraldo, como Sonshini, es gente que ha vivido mucho el e-commerce desde los inicios, sabéis todos prueba y error, lleváis muchos años remando en esto. Consistencia, constancia, disciplina. Claro, lo que sabéis vosotros lo sabe muy poca gente y sobre todo de tantos países diferentes. Habéis estado al lado de muchas empresas de Varejo online que cada vez van creciendo más o no, si sabéis los errores, que podríais dar muchas masterclass. Entonces, gente que lleva tantos años y que lidera una empresa es difícil de encontrar. Entonces, yo creo que el expertise que tenéis es muy bueno y también todo el sector os quiere y está siempre a vuestro lado ayudando en lo que necesitáis. Gracias, mi amigo. Sabes que el cariño es mutuo. Bueno. Y para ir cerrando, ¿no? Y Líderes por 25, donde traemos estos pioneros, estos líderes del digital commerce en Iberoamérica, para que cuenten de primera fuente cómo fue esta evolución de estos 25 años. Si tuvieras que definir en una frase que te salga de las entrañas, del estómago, del corazón, estos 25 años, ¿cómo lo definirías? Yo creo que ha sido un wow, una revolución con mucha fuerza
y con profesionales muy importantes que han conseguido que el mundo del e-commerce esté donde está ahora y sea una referencia y representemos más de un 20% de las total de ventas online, de las ventas de retallo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, posicionar el e-commerce a ese nivel es gracias a gente muy profesional y que yo he tenido la suerte de conocer y espero conocer más. Y esa sería mi frase de cierre. Bueno, gracias por participar en este Líderes por 25, y si les pareció interesante esta entrevista, vean las otras que están en el playlist y las que vienen, y no se olviden que ya está disponible en Líderes, o mejor dicho, en Genesisfuturo.digital, me cuesta a veces de repetirlo, Genesisfuturo.digital, ya tienen estos 25 libros con todas las dimensiones, dimensión analógica, digital, audiolibro, la posibilidad de tener un agente de inteligencia artificial que se llama Delphi, que te cuenta quiénes son los entrevistados, la posibilidad de entrar en cada una de las entrevistas y poder verlas en detalle, realmente todas las dimensiones en este libro, en estos libros vivos, para contarles y para poder compartir con todos ustedes cómo se generó este ecosistema de estos 25 años del digital commerce, cómo llegamos a esta madurez que tenemos, pero principalmente entender el pasado para dominar el presente y estar preparados para surfear las olas que se vienen a futuro. Seguimos con más y Líderes por 25. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.